Bienvenidos a la sesión número 16 del área de Ciencias Sociales bajo la estrategia Aprendo en Casa. En esta oportunidad trabajaremos nuestra sesión denominada Proponemos acciones para mejorar nuestro espacio urbano. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Número 16. En esta sesión propondrás acciones de mejora del espacio urbano de tu localidad a partir de la comprensión de las causas sociales, económicas, políticas y culturales que influyen en el crecimiento desordenado del espacio urbano. ¿Qué competencia del área vamos a trabajar en esta sesión? Bueno, vamos a trabajar la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Las capacidades a trabajar son 3. Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales y genera acciones para conservar el ambiente local y global. ¿Cuáles son los desempeños evaluables en esta sesión número 16? El primero es explica las causas y consecuencias que trae consigo el crecimiento desordenado del espacio urbano en la localidad y el segundo propone acciones de mejora que contribuyan al desarrollo del espacio urbano de su localidad. El enfoque transversal que trabajaremos a lo largo de esta sesión es el enfoque de orientación al bien común. No olvides que durante nuestras sesiones de aprendizaje siempre trabajamos las competencias transversales, una relacionada al uso de las TICs y la otra gestiona de manera autónoma tu aprendizaje. ¿Qué haremos en esta sesión? En el contexto de la pandemia del COVID-19, cuando caminamos o utilizamos los distintos espacios urbanos públicos, observamos que muchos de ellos pueden ser peligrosos para la seguridad sanitaria. Por ejemplo, calles en mal estado o establecimientos comerciales desordenados. Dentro de este contexto, en esta sesión, realizaremos lo siguiente. Número 1. Elaborarás un organizador visual donde determines las causas y consecuencias del crecimiento desordenado del espacio urbano en la localidad. Número 2. Vas a leer de la ficha de trabajo el recurso número 2 y analizarás y explicarás por qué algunos espacios urbanos crecen de manera desordenada. Finalmente, propondrás acciones que contribuyan al desarrollo del espacio urbano de tu localidad a través de un cuadro matriz. Vamos en esta parte a interiorizar la información. Recuerda que esta es una secuencia también de la sesión 15 y para ello tendríamos que preguntarnos cómo se desarrollan estos espacios urbanos. Recuerda, y lo mencionamos en la clase anterior a través de el trabajo sincrónico de los grupos de WhatsApp, que cuando hablábamos de espacios urbanos estábamos hablando de las ciudades y el espacio rural de los lugares, que se encuentran en el campo. Entonces, en esta primera parte vamos a definir lo que son los centros poblados y su respectiva categorización. Cuando nosotros hablamos de centros poblados, decimos que son lugares del territorio nacional, ya sea del ámbito rural o urbano, que están identificados a través de un nombre, ¿no? Sus habitantes se van a encontrar vinculados por ciertos intereses comunes, ¿no? Que pueden ser de carácter económico, social, cultural e histórico. Entonces, ¿cuáles serían esas categorías de centros poblados? Bueno, tenemos en primer término el caserío, ¿ya? Cuando hablamos de un caserío, tenemos que mencionar que la población concentrada está entre 151 y 1000 habitantes, ¿no? Estas viviendas están ubicadas de forma continua o en todo caso de manera dispersa en un carácter parcial. Poseen un local comunal de uso múltiple y centros educativos en funcionamiento. La segunda categorización que tenemos es el pueblo, ¿no? El pueblo está concentrado
con un nivel de población entre 1.001 y 2.500 habitantes, ¿no? Habitualmente, las viviendas ubicadas están en forma continua y continuada, ¿no? Contigua y continuada. Y tienen una disposición tal que van a conformar calles y poseer una plaza céntrica. Poseen servicios de educación, poseen servicios de salud, pero en el caso de los servicios educativos va a haber un personal para el nivel de primaria completa, ¿no? Poseen un equipamiento y también infraestructura. En el caso del servicio de salud, poseen también infraestructura y equipamiento y personal de un puesto de salud, ¿no? Poseen un local comunal de uso múltiple y también áreas recreacionales. También otra categoría de centros poblados es la villa, ¿no? La población concentrada en una villa es entre 2.501 y 5.000 habitantes. Aquí, a diferencia de los demás, va a existir un plan de ordenamiento urbano aprobado por la municipalidad provincial respectiva, ¿no? Va a haber viviendas agrupadas en forma contigua y continuada, con una disposición tal que se conformen calles y una plaza céntrica, pero estas van a estar ligadas a un plan de ordenamiento urbano. También van a poseer servicios de educación, con una infraestructura, con un equipamiento y personal para los niveles de primaria completa y los 3 primeros grados de secundaria. Igualmente va a poseer servicios de salud, que van a tener una infraestructura, su equipamiento y personal dedicado a dicho centro de salud. Una villa va a tener también otros servicios, pero esto va a ir de la mano con los recorrimientos planteados, ¿no? En el plan urbano aprobado por la municipalidad provincial. También una villa posee servicios de correo, telefonía pública, entre otros. Y para desempeñar funciones, servicios de apoyo a la producción localizada en su área de influencia y funciones complementarias a los centros poblados del distrito al que pertenece. ¿Ya? Ahora tenemos la ciudad. Las ciudades pueden clasificarse en ciudades menores, en ciudades intermedias y en ciudades mayores. Habitualmente su población comprende entre 5.001 y 500.000 habitantes. Para ser ciudad es requisito fundamental contar con un plan de acondicionamiento territorial y planes urbanos de acuerdo a lo que corresponda. Y finalmente tenemos la metrópoli, ¿no? La población de una metrópoli va a comprender a más de 500.001 habitantes. Para ser metrópoli, ¿no? Es requisito contar con un plan de acondicionamiento y plan de desarrollo metropolitano. Ahora, otro elemento importante que tenemos que dar o tener en cuenta o darnos cuenta entre este crecimiento urbano es la delimitación de la frontera entre lo rural y lo urbano, ¿no? Para delimitar una frontera rural entre lo rural y urbano, tenemos que establecer criterios cuantitativos, ¿no? Aquí tenemos que ver específicamente el área urbana de un distrito y el tamaño de la población, ¿no? Nosotros cuando hablamos del área urbana de un distrito, tenemos que decir que está conformada por centros poblados urbanos, que deben tener como mínimo 100 viviendas agrupadas de manera contigua, ¿no? Y las capitales de distrito. En el caso del área rural es muy diferente, porque van a tener centros poblados rurales, que son menos de 100 viviendas y se encuentran de manera dispersa. Ahí nosotros podemos tener una idea a través de la imagen que está puesta aquí, a través de estas diapositivas, ¿no? Y el tamaño de la población, pues el área urbana de un distrito tiene uno o más centros poblados urbanos que en conjunto pueden tener 2.000 o más habitantes, ¿no? Que pueden estar distribuidas en manzanas y calles. En el caso del área rural, sus centros poblados tienen menos de 2.000 habitantes y sus viviendas son bastante dispersas. ¿Qué va a caracterizar a un área urbana? Bueno, el área urbana está ligada a áreas ocupadas con actividades, como su mismo nombre dice, urbanas, que poseen servicios de agua, alcantarillado, electrificación, vías de comunicación, transporte, ¿no?
Entonces, las áreas urbanas, de acuerdo a las medidas de prevención y reducción de riesgos, pueden ser, ¿no? Un área urbana que está apta para su consolidación, es decir, aquí se puede construir, y estamos hablando de viviendas, ¿ya? En un área urbana con restricciones para su consolidación. ¿Qué quiere decir esto? Que van a presentar niveles de riesgo muy alto. También tenemos área urbana en situación de alto riesgo no mitigable, ¿no? Que son aquellas áreas que deben desocuparse. En el caso de Lima, Callao, tenemos áreas urbanas que tienen mucha antigüedad, ¿no? Entonces, y que hace que no se puede, que sean inhabitables, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad? Eso tendríamos que plantearnos, esta pregunta es importantísima, ¿no? Y aquí tenemos el área de expansión urbana inmediata, ¿no? Que son áreas factibles a ser urbanizadas en un corto plazo y ser anexadas al área urbana. Y existen las áreas de expansión urbana de reserva, ¿no? Que pueden ser urbanizadas en un mediano y largo plazo y pueden estar cerca o separadas del área urbana. Ahora, otra pregunta también que nos tenemos que plantear y que va a ser elemental para poder hacer nuestras propuestas de acción es por qué algunos espacios urbanos crecen de manera desordenada. Y aquí vamos a analizar las gráficas, ¿no? Que nos permiten determinar por qué esta situación se está dando, ¿no? En el primer gráfico, es decir, gráfico 1, podemos observar cómo se está dando el crecimiento constante de los barrios urbanos marginales en el país. Y esta situación, miren, en la gráfica del 2007, ¿ya? Y miren, esta situación se está o se debe a causas, ya sean sociales, económicas, políticas, ¿no? Y culturales. Sobre todo si nosotros analizamos el contexto del COVID-19, vemos que mucha gente ha tenido que emigrar de Lima Callao, hacia las provincias, hacia las distintas regiones del país, debido a que las empresas cerraron y otras situaciones que conllevaron a que se diera la migración, ¿no? De Lima hacia las regiones del país. Entonces aquí podemos ver que en esta gráfica que no solamente Lima y Callao tienen crecimiento de zonas urbanas marginales, sino que otras partes del Perú también lo poseen, ¿sí? Entonces, por ello es importante el análisis de esas causas sociales, políticas, económicas y culturales que han hecho que esto esté en aumento. Y en el segundo gráfico, el gráfico 2, ¿no? Que podemos determinar a través de los censos del 2007 y el 2017 y ver ese paralelo entre lo urbano y lo rural, podemos determinar que durante el 2017 ha habido un crecimiento del espacio urbano, ¿no? ¿Y por qué lo urbano? ¿Por qué la ciudad? ¿Por qué no lo rural? Esas preguntas también tenemos que hacernos, para poder acrecentar nuestro análisis. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es el crecimiento vertical de las viviendas particulares como tendencia, ¿no? Y aquí va a aludir a la mayor presencia de viviendas multifamiliares, ¿no? Y eso lo apreciamos cuando nosotros podemos salir a la calle, ¿no? Aquí también en Ventanilla vemos que ya están saliendo algunos edificios, algunos condominios u otro similar, ¿no? Entonces, este crecimiento vertical está originando que se dé mayor énfasis a las viviendas del tipo de departamentos en los edificios. Y de acuerdo a las últimas estadísticas, se ha podido determinar que hay un incremento cada año en este proceso de construcción de este tipo de viviendas, ¿no? Y otro detalle importante es la existencia de los tugurios, ¿no? Los tugurios que todavía no han recibido un tratamiento adecuado de las autoridades, tanto nacionales, regionales y locales. Y para definir un tugurio, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, un tugurio es una habitación
vivienda o establecimiento pequeño y de mal aspecto. Así lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, en Lima, Callao, en el Perú, existen edificaciones con una existencia de más de 40 años, ¿no? Y que en caso de riesgo de desastre son las primeras, ¿no?, vulnerables a colapsar. Entonces, este tipo de edificaciones de mayor antigüedad pues atentan contra la seguridad e integridad física de los moradores, y no solamente de los moradores, sino de los vecinos colindantes. Después de haber hecho un proceso de interiorización de lo que hemos venido trabajando en la sesión 15 y reforzando a través de esta sesión número 16, vamos a observar la sesión propuesta de Aprende en Casa, programa de TV, ¿no?, que se denomina Proponemos acciones para mejorar nuestro espacio urbano. Al término del programa, nosotros vamos a presentar lo que sería nuestro método Corner, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué el método Corner. Bueno, el método Corner nos sirve para extraer ideas principales, ideas secundarias, anotar palabras desconocidas que posteriormente voy a indagar qué es, y también para elaborar nuestro propio resumen. Nos sirve el método Corner para la comprensión e interiorización de lo que estamos observando. Este trabajo de método Corner no solamente lo pueden utilizar en el área de ciencias sociales, sino en otras áreas para que mejore, ¿no?, su proceso lector, y sobre todo puedan comprender con mayor énfasis algún programa de televisión. En este caso estamos viendo la estrategia Aprende en Casa, pero también puede ser para lectura de textos, ¿ok? Nuestra actividad de desarrollo está dividida en dos partes, ¿no? La primera, que es elaborar un organizador visual, donde muestres, en este caso, las causas y consecuencias del problema, ¿no?, que está relacionado a este crecimiento desordenado del espacio urbano. Y hemos dicho que existen causas sociales, políticas, económicas y culturales, ¿ya? Y luego de haber elaborado el organizador visual que tú hayas elegido, puede ser un esquema de llaves, un mapa conceptual, ¿no?, un cuadro de doble entrada, un cuadro comparativo, ¿no?, para que determine causas y consecuencias, en fin, el que tú elijas, vas a leer el recurso número 2, ¿ok?, que se denomina ¿Por qué algunos espacios urbanos crecen de manera desordenada? Y vas a desarrollar las actividades propuestas de la ficha de trabajo en tu portafolio. En esta actividad de desarrollo vamos a analizar muy bien las gráficas, ¿no?, que ya hemos mostrado en diapositivas anteriores, pero aquí el análisis va a estar ligado con preguntas guía que te va a permitir mejorar la comprensión del tema o de la sesión y de las competencias y las capacidades que estamos desarrollando. Entonces vamos a analizar 3 gráficos y luego vamos a desarrollar las preguntas guía que nos va a permitir reforzar todo el trabajo de esta sesión. Finalmente, en la actividad de cierre, vamos a trabajar las propuestas de acción para contribuir, ¿no?, al desarrollo del espacio urbano en la localidad, en tu localidad, sea Ventanilla, Pachacuta, en mi Perú o en el lugar donde tú te encuentres. Pero estas propuestas de acción tienen que ir de la mano de que hayas comprendido cuáles son las causas sociales, económicas, políticas y culturales que han generado el problema del crecimiento desordenado de este espacio urbano. A través de la comprensión de estas causas sociales, económicas, políticas y culturales, tú vas a poder hacer tu propuesta de acción. Por último, es importante hacer un proceso de reflexión de tu propio aprendizaje. Este proceso se denomina metacognición y te vas a plantear preguntas como ¿qué competencia aprendiste?
qué aprendiste y cómo lo aprendiste, qué dificultades tuviste durante el proceso y qué podrías hacer para mejorar tus propios aprendizajes. Recuerda que es importante este proceso reflexivo para mejorar en las próximas sesiones y sobre todo para la elaboración de tu evidencia y reto final. Con esta parte cerramos nuestra sesión 16 y ten en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud. Lavado de manos por 20 segundos, usar mascarilla, ¿no? Y el distanciamiento social. Es importante y clave para que te cuides y cuides también a tu familia. Te deseo éxito en la tarea, sé que lo vas a hacer muy bien y muchas felicitaciones a todos los estudiantes que trabajan activamente, que participan en las sesiones sincrónicas a través de la interacción en el grupo de WhatsApp, presenta sus evidencias. Felicitaciones por ello y a seguir trabajando en este proceso de educación a distancia.